Abuela revela escalofriante secreto. Su hijo es acusado de un crimen aterrador. El sol brillaba en el pequeño pueblo de Valle Perdido, donde el aire olía a pan recién horneado y flores silvestres. Valeria, con su cabello al viento y una sonrisa en el rostro, cruzó la puerta de la casa de su abuela. Había vuelto después de años, lista para celebrar el cumpleaños de la mujer que había sido su refugio durante la infancia. Sin embargo, la emoción pronto se convirtió en una pesadilla. Durante la fiesta, entre risas y abrazos, la abuela Margarita, con sus ojos cansados pero llenos de sabiduría, lanzó una bomba que hizo temblar el corazón de Valeria. Tu padre fue acusado de un crimen horrible, un asesinato que nunca se resolvió. Las risas cesaron como si alguien hubiera apagado las luces. La temperatura en la habitación bajó bruscamente. Valeria sintió como si el mundo girara a su alrededor. ¿Cómo podía ser esto verdad? Su padre era un hombre bueno, un héroe en su vida. Los murmullos comenzaron a llenar el aire, intensos y llenos de curiosidad. Es un escándalo, dijo la vecina, algo que nunca debió salir a la luz. Valeria se sintió atrapada. Desgarrada entre el amor incondicional hacia su padre y la inquietante revelación de su abuela. Como si la fiesta estuviera teniendo lugar en otro tiempo, una sombra recorrió el rostro de Margarita. Hay cosas que debes saber, Valeria, continuó con un tono ominoso. En la mente de Valeria, imágenes de su infancia se entrelazaban con la idea de un hombre en una celda. La historia de su padre, siempre llena de héroes y valentía, ahora se teñía de gris y sospecha. Durante la noche, Valeria, inquieta y con el corazón palpitante, decidió explorar el ático que tanto había amado de niña. Subió las escaleras crujientes, sintiendo que cada paso la acercaba a los secretos del pasado. Entre cajas cubiertas de polvo, encontró un viejo diario, amarillento y desgastado. Las páginas hablaban de su familia de formas que nunca había imaginado. Secretos oscuros, discusiones apagadas en susurros, un eco aterrador que resonaba en cada rincón de Valle Perdido. Mientras leía, su pulso se aceleraba. Palabras como culpable y traición danzaban ante sus ojos, haciendo que su mente se cuestionara todo lo que había creído. ¿Quién era realmente su padre? La tensión se intensificaba como un nudo en su estómago, y justo cuando pensaba que el caos no podía empeorar, un extraño apareció en el pueblo, un forastero con una mirada que parecía haber visto demasiado. Las viejas historias de su familia reverberaron en su mente. ¿Tendría algo que ver con el crimen? Su corazón latía con fuerza mientras la realidad se deslizaba entre sus dedos. Valeria estaba atrapada. La lealtad a su padre la empujaba a cerrarse, pero la curiosidad y el miedo la instaban a buscar la verdad. En ese momento comprendió que los ecos del pasado podrían definir su presente. Mientras la música de cumpleaños sonaba a lo lejos, ella se enfrentaba a un dilema que cambiaría su vida para siempre. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Valeria se quedó congelada, el aire denso a su alrededor. El diario, aún en sus manos, se le resbaló casi por completo. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Cada palabra en el papel parecía gritarle que había algo más, algo que no entendía. El forastero, un hombre alto con una mirada oscura y profunda, se acercó a la casa. Su sombra se proyectó sobre Valeria, bloqueando la luz del sol que entraba por la ventana.
Fue un momento extraño. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo en su presencia la inquietó. ¿Buscas algo?, preguntó Valeria, tratando de mantener cierta calma en su voz. El extraño simplemente sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tu padre no es quien crees que es, dijo, con un tono grave y frío. La voz le sonó como un eco. Resonó en su mente, bloqueando sus pensamientos. ¿Qué estás diciendo? Su respiración se volvió entrecortada. Se sentía atrapada entre su amor por su padre y las oscuras insinuaciones del desconocido. Sé lo que le ocurrió a tu madre, continuó él, acercándose todavía más. Y lo que le sucedió a ese hombre. No todo es tan simple como parece. El corazón de Valeria se detuvo. Su madre. Si había existido un secreto sobre su padre, quizás también lo había sobre su madre. Las historias que escuchó en su infancia, de un amor inquebrantable y sacrificios, comenzaron a desmoronarse. No, eso no puede ser cierto, murmuró, sintiendo que el suelo temblaba. Bajo sus pies. Mi padre es un héroe. Me lo han dicho toda la vida. El forastero sacudió la cabeza. A veces, nuestros héroes son solo sombras de lo que realmente son, y lo que hay detrás de ellos es mucho más oscuro. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sabes de mi familia? Su voz casi se extinguió. El extraño la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de pena y determinación. Sé más de lo que te imaginas, y hay algo que debes ver. Algo que cambiará tu vida para siempre. Exhaló en un susurro. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? El forastero dio un paso atrás y miró hacia la calle. Ven conmigo. No estás ahí. Hay quienes no quieren que sepas la verdad. Fue en ese momento, mientras él hablaba, que un grupo de personas se agrupó al fondo de la calle, sus rostros tensos y preocupados. Uno de ellos era un viejo conocido, don Alfredo, el carnicero del pueblo, alguien que había estado cerca de su familia desde siempre. Valle Perdido nunca había sido un lugar de secretos, y aquel momento era un grito de alarma. «Valeria, vuelve dentro», gritó don Alfredo. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una explosión retumbó en el aire. El sonido resonó como un trueno, y los vidrios de la ventana estallaron en 1000 pedazos. Valeria sintió que se congelaba al instante. Todo a su alrededor se volvió un caos. El forastero la tomó del brazo y la arrastró hacia la salida. «¡Rápido! ¡No hay tiempo!». El miedo subió por su cuerpo como veneno. La fiesta, la risa, el amor familiar, todo había desaparecido en un instante. Sin saber a dónde ir, solo sintió la urgencia en su pecho. Mientras corrían, su mente intentó asimilar lo que acababa de suceder. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos oscuros habían permeado su familia? Y sobre todo, ¿quién había provocado aquella explosión? El susurro de la verdad parecía hacerse más fuerte en su mente, pero cada respuesta trajo consigo más preguntas. Todo su mundo se había vuelto un laberinto de misterio y peligro. Y en medio de todo esto, Valeria se dio cuenta de que no podía confiar en nadie, ni siquiera en ella misma. Mientras corrían, el eco de las palabras del forastero retumbaba en su cabeza. La verdad te liberará, pero también te destruirá. ¿Qué significaba eso para ella? Así como la noche había caído sobre Valle Perdido, la oscuridad había comenzado a envolverla. La búsqueda solo estaba comenzando. Valeria y el forastero corrían a través de las calles de Valle Perdido, la adrenalina fluyendo por sus venas. El eco de la explosión retumbaba en su mente, un recordatorio del peligro que enfrentaban. «¿Dónde estamos yendo?», gritó Valeria, sintiendo el miedo tomar control de su pecho. «Déjame guiarte, solo confía en mí», respondió el forastero sin detener su ritmo. Sus ojos, aún oscuros y serenos, parecían esconder secretos profundos. Con cada paso, el aire se volvía más denso y una sensación de inminente desastre la envolvía. Fueron hacia el bosque al final del pueblo, un lugar que había evitado desde pequeña.
Las sombras de los árboles creaban figuras retorcidas. Era un terreno de escondites y leyendas. En medio de esa oscuridad, el forastero se detuvo de golpe. «Escucha», susurró, su mirada fija en la nada. Ya no hubo vuelta atrás. Valeria sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?» La incertidumbre la devoraba. «Tu padre no fue quien asesinó a esa persona», dijo, como si cada palabra le costara hacerlo. «Pero algo terrible sucedió después, y tú debes saberlo». La presión en su pecho aumentó, clamándole que se alejara, pero el deseo de saber la verdad era más fuerte. «Lo que te estoy diciendo puede cambiarlo todo». Una depresión profunda llenó el espacio, como si el bosque mismo guardara el aliento. Antes de que pudiera contestar, un estruendo resonó entre los árboles, seguido por el estruendo de una motosierra. Un grupo de personas apareció en escena, unos hombres conocidos, viejos amigos de su padre. Con rostros llenos de preocupación, los hombres estaban armados. Uno de ellos, el mismo don Alfredo que había gritado antes, apareció al frente. Vio a Valeria y gritó: «Valeria, aléjate de él, es peligroso». La confusión la envolvió. «Pero él me está diciendo que...» «Cállate, Valeria». La voz de don Alfredo se elevó, la urgencia llenando cada sílaba. «Ese hombre ha estado rondando desde que las cosas comenzaron a salir mal en este pueblo. Nos han estado vigilando a todos». «¡Stop!». El forastero levantó una mano. Se notaba que estaba al borde de la desesperación. «Que ustedes no entienden la verdad. Ellos están más involucrados de lo que piensan. Hay cosas que no saben de este pueblo». El aire se tornó frío y tenso. Valeria podía ver la desconfianza en los rostros de los hombres. ¿Podía ser cierto? Se sintió atrapada entre dos mundos, entre dos visiones opuestas de la realidad. De repente, un disparo resonó en el aire. El estruendo cortó la tensión como un cuchillo, y el forastero se desplomó, una mancha roja surgiendo en su camisa. Valeria gritó cuando lo vio caer. «¡No! ¡Córrete de aquí!», le gritó él. Su voz ahora un susurro opaco. La conmoción llenó el ambiente. El grupo se lanzó hacia adelante. Dos de ellos trataron de ayudar al forastero, pero la herida era grave. ¿Quién disparó? Valeria no podía entender. La ira y la confusión la abrían en canal. Estaba aturdida. Su mundo se desmoronaba frente a ella. «Algo muy oscuro se cierne sobre Valle Perdido», dijo uno de los hombres con voz temblorosa, mirando a Valeria. «Tu familia está en el centro de todo, y ya no hay regreso». La desesperación la colmó. Mientras el forastero cruzaba miradas con ella, su rostro se tornó serio y grave. «Encuentra la verdad», susurró con las últimas fuerzas que le quedaban. «No te detengas, nunca». Los hombres comenzaron a alejarse, llevándose al forastero con ellos. Y ahí, de pie desde la distancia, Valeria se dio cuenta de que su padre no era el héroe que ella había creído. En ese momento, la vida que conocía se desvanecía, y la historia de su familia comenzaba a revelarse como un rompecabezas roto. Se quedó paralizada, sintiendo que las sombras del bosque la atrapaban. El miedo y la confusión eran como un mar agitado en su interior. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? Todo su mundo estaba en juego, y la verdad, en lugar de liberarla, parecía una maldición acechante. Valeria se quedó paralizada, el eco del disparo aún resonando en su mente. El forastero yacía en el suelo, el pánico invadiéndola por completo. «¡No! ¡Despierta!», gritó, arrodillándose junto a él. La sangre manaba de su pecho, oscura y abundante. Ella nunca había visto algo así. El horror la envolvía como una niebla densa. Don Alfredo y los otros hombres se acercaban rápidamente. Las miradas de confusión y temor les llenaban el rostro. Valeria sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué, don Alfredo? ¿Quién disparó?». La desesperación le apretaba el pecho como una soga. La cena era palpable. «No lo sé. Solo ten cuidado, Valeria».
La voz de don Alfredo temblaba. Sus ojos miraban al forastero en el suelo con una mezcla de piedad y temor. «Llama a una ambulancia», dijo uno de los hombres, moviéndose rápidamente. Pero Valeria sabía que el tiempo se estaba acabando. El forastero le sonrió débilmente. «No hay tiempo. Deben irse. Un secreto. Mi madre». Las palabras se deslizaban entre sus labios con esfuerzo. Ella apenas podía entender. «¿Qué quieres decir con eso?» Su corazón aporreaba. Cada latido sentía como si fuera un tambor de alarma. «¿Qué sabes de mi madre?» La revelación de su padre palpitaba en su mente. Pero ahora había algo más. Una nueva sombra de misterio hacia su madre. Sus ojos se cerraron y ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Valeria, el pasado no es lo que parece. Ellos están viniendo». Su voz se fue apagando y el terror creció en su interior. Un grupo de hombres apareció detrás de don Alfredo. Sus rostros estaban serios, pero había algo más. Un hombre al frente, un conocido de la familia, tenía la mirada desquiciada. «Tenemos que irnos. Ellos vienen por él». La urgencia en su tono hizo que el aire se volviera pesado. Valeria miró al forastero. Sus ojos reflejaban dolor, pero también un secreto tan grande que casi la ahogaba. «¿Quién viene? ¿Y qué sabes de mi familia?» Fue en ese instante que escucharon un grito desgarrador. Era la voz de su abuela, Margarita, resonando desde la casa. «Valeria, corre». Desde adentro, otros disparos sonaron, y todo se convirtió en caos. Las sombras de la noche se cernían sobre Valle Perdido, y lo que comenzó como un cumpleaños se transformaba en una escena de pesadilla. «¡Vamos! ¡No hay tiempo!», gritó don Alfredo, arrojándole a Valeria un abrigo. Solo pudo asentar, sintiendo que cada decisión que tomaba la llevaba a un abismo más profundo. La imagen de su padre, la sombra de su madre, todo se desmoronaba como si precisara un empujón final. Mientras corrían hacia el bosque, el grito de su abuela quedó atrapado en su mente. El forastero se retorcía de dolor en el suelo. Ella sentía que debía ayudarlo, pero también sabía que debía salvarse. La confusión la carcomía. ¿Quién es ese forastero? ¿Qué verdad guarda? ¿Qué significa esto para mí? Una ráfaga de luz cortó la oscuridad y un coche apareció a gran velocidad desde el camino, encendiendo los rostros con una luz siniestra. «¡Detente!», aulló uno de los hombres. Pero esa voz ya no tenía poder. El estruendo fue acompañado de un choque y un grito. El coche se detuvo. La puerta se abrió y una figura apareció, mostrando una cara que Valeria reconoció. «Es mi hermano», exclamó. Pero no podía ser. Su hermano había estado ausente durante años. ¿Cómo podía estar aquí ahora? La figura avanzó con determinación. Las sombras de lo que antes había conocido se disipaban momentáneamente. «Valeria, rápido», gritó, acercándose con una intensidad que cortaba el aire. «Tienes que saber la verdad. Hay cosas que te han ocultado, cosas que ponen en peligro a toda nuestra familia». Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué sabes sobre mi padre? ¿Sobre mi madre? No es lo que piensas. Todo ha sido una mentira». El tiempo se detuvo. En ese instante, la confusión se convirtió en terror total. Todo lo que había conocido, todo en lo que había creído, estaba a punto de colapsar. La mirada de su hermano estaba cargada de vida y desesperación, y sus palabras le hicieron sentir que la tierra se movía bajo ella. «No, ¿qué significa esto? ¿Qué ocultaron todos?» Valeria se sentía atrapada en medio de un tornado de mentiras. Mientras comenzaba a comprender lo que podría significar todo, una risa fría resonó desde la oscuridad del bosque, como un eco de lo que estaba por venir. Valeria se quedó paralizada, el eco del disparo aún resonando en su mente. Su hermano se acercó con una intensidad que la hizo dudar de todo lo que había creído hasta ahora. «Tienes que escucharme», dijo, pero su voz quedó ahogada por el caos. La angustia en su pecho la consumía,
mientras miraba al forastero yaciendo herido, su fragoroso aliento llenando el aire de un terror palpable. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué sabes de todo esto?», gritó, sintiendo el pánico apoderarse de ella. «No hay tiempo, Valeria, debemos salir de aquí». Su hermano se inclinó, acercándose a ella, como si quisiera ofrecerle una salida. Al mirar a su alrededor, la presencia de don Alfredo y los otros hombres se tornó en una inquietante neblina de dudas. Pero antes de que pudiera responder, una figura surgió de entre los árboles. Era un hombre de rostro conocido, uno de los antiguos amigos de su padre, pero con una expresión que le heló la sangre. «¡Rodrigo! ¿Qué haces aquí?», preguntó en un susurro, sintiendo el tiempo detenerse por completo. «Valeria, escúchame», Rodrigo gritó, empujándose entre ella y los otros. «Tienes que saber la verdad sobre tu madre». El aire se volvió denso. Un nudo se formó en su garganta. «¿Qué sabes de mi madre?». Esa pregunta empezó a sentirse como una trampa. Su corazón latía desbocado. El ambiente estaba tenso, como un hilo a punto de romperse. «Ella no murió como crees. Ella fue quien buscaba a tu padre, Valeria. Él no fue un héroe. Él estaba involucrado en algo mucho más oscuro», Rodrigo dijo. Con sus ojos frenéticos, un silencio cortante llenó el espacio. Valeria sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había conocido estaba colisionando en un solo momento. «Eso no puede ser», murmuró, incapaz de comprender. Su madre había sido su pilar, su luz, su todo. ¿Cómo podría haber estado envuelta en algo tan perverso? Pero Rodrigo no se detuvo. «Valeria, tú no sabes. Tu padre no era solo un hombre. Estaba en una red que va más allá de nosotros. Tu madre, ella desertó de esos planes. Ello la convirtió en un blanco. Las revelaciones chocaban entre sí como piezas de un rompecabezas nunca visto. No, mi madre había desaparecido. No pudo haber estado en eso», insistió. «El dolor. Desgarrándola, porque estaba buscando a tu padre. Creía que él se había extraviado en su culpa. Y lo que encontró cambió todo. Era un traidor, una sombra en nuestras vidas». La voz de Rodrigo se oscureció. Sus palabras pesaban como plomo. Lo que dijo resonó en su mente. Esa sombra. En un instante recordó algo, un pequeño objeto que su madre había escondido años atrás, algo que nunca lograron encontrar. «¿Qué objeto? Dímelo», Valeria instó desesperada. «Hay un legado, un objeto en la casa de campo de los padres de tu madre, una especie de herencia maldita, algo que conecta todo». La urgencia en su mirada estaba acompañado por pánico. Valeria sintió que algo oscuro se asomaba. «Deberíamos ir allí, ahora mismo», Valeria propuso, pero en ese instante el aire se volvió helado. Desde el bosque, una figura conocida emergió, con una mirada fría como hielo. Era su abuela, Margarita. «Valeria, no vayas», gritó, pero ya era tarde. Un eco ensordecedor brotó de detrás de ella. Valeria sintió un escalofrío, y en un giro totalmente inesperado, Margarita se volvió hacia Rodrigo, y con un gesto que podía paralizar cualquier corazón, dijo: Tú sabías desde el principio». Valeria se congeló al ver cómo la verdad final, la última pieza del rompecabezas, se revelaba ante sus ojos. Margarita entonces se transformó. Un cambio en su expresión que dejó claro que había estado dispuesta a proteger secretos mucho más profundos de lo que imaginaba su nieta. «Todo. Esto fue por una razón, y tú estás en el centro de ello», susurró Margarita, su voz temblando a medida que las piezas caían en su lugar. El horror se apoderó de Valeria. Nadie estaba a salvo. Todo había sido un engaño que tejía un hilo oscuro a su alrededor. La verdad estaba ahora al borde de caer, y Valeria se dio cuenta de que tal vez no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propia sangre. El silencio quedó interrumpido
por un grito de dolor. El forastero había caído aún más, su respiración se desvanecía lento y desesperadamente. Y mientras Margarita sostenía su mirada en Rodrigo, Valeria se dio cuenta de que la búsqueda de su verdad solo había comenzado. Pero lo más aterrador era el eco de su propia familia, una sombra que se cernía sobre ellos como un sombrío recordatorio de que la verdadera historia Payne podría ser aún más perturbadora. ¿Qué secretos estaban dispuestos a proteger a toda costa? Valeria sintió que su mundo se tambaleaba. La mirada de su abuela, ahora llena de miedo, la paralizaba. Margarita había sido siempre su roca, pero en ese instante, algo en su expresión le decía que ocultaba más de lo que había compartido. ¿Qué sabes, abuela? ¿Por qué no nos dices la verdad? La confrontó. Su voz se alzaba por encima del ruido. Valeria, hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Margarita murmuró, pero su voz se perdió en el griterío, que llenaba el aire. Don Alfredo gritó, «Aléjate de él, Valeria. No confíes en Rodrigo». Pero su hermano la miraba con una urgencia palpable, y ella sabía que había algo más en juego. La confusión y el miedo comenzaron a mezclarse en su pecho. De pronto, en medio del caos, un grito desgarrador resonó desde la casa. Era su abuela, quien al volverse hacia Rodrigo parecía haber tomado una decisión. «No puedes saberlo, no puedes entrar allí». Su voz era un eco de desesperación. Valeria se sintió como un pez en el agua, atrapada entre titanes. «¿Qué es lo que no puedo saber? Dímelo». Era como si cada palabra de Margarita fuera una llave a un mundo que había estado cerrado para ella. El forastero, en un intento de levantarse, croó, «Es la herencia, el legado de tu madre. Necesitas saber». Pero sus palabras se apagaron en un torrente de dolor. «Muere, traidor». Un hombre del grupo de don Alfredo gritó, desenfundando un arma mientras avanzaba hacia el forastero. Su furia desbordante. Valeria vio todo en cámara lenta, la expresión de horror en la cara del herido. «No», gritó, sintiendo un impulso feroz. Entonces ocurrió algo inesperado. Un disparo resonó, pero no del arma que había sido levantada hacia el forastero. No, fue Rodrigo quien había apretado el gatillo, su cara transformada en una mueca de furia. Todo se volvió confusión. Valeria sintió que le quitaban el aire. «Rodrigo, ¿por qué?», gritó con toda la fuerza de su corazón. El miedo la envolvía, la incomprensión palpitaba en su mente. Él no respondió. En cambio, miró a su abuela con ojos llenos de resentimiento y dolor. «Esto es por lo que sucedió. Tú lo sabes». Las palabras resonaron en el aire como un trueno. ¿Qué secreto tan profundo había unido a su hermano y a su abuela en un juego tan oscuro? Valeria sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En un instante, su mundo se había convertido en una pesadilla. «Rodrigo, no, no puedes hacer esto». La voz de Margarita temblaba. Ella pareció retroceder, pero en el fondo, Valeria vio un destello de comprensión. Si su hermano estaba dispuesto a hacer esto, entonces la verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. Las sombras ofuscaban la escena. Valeria sintió que necesitaba salir de aquel lugar. En la oscuridad se había apoderado de sus seres queridos. «Rodrigo, debemos irnos». Pero su voz se perdió en el ruido de los gritos y la desesperación. «No hay salida. Ya es demasiado tarde», exclamó Rodrigo, la rabia marcando cada palabra. «No puedo dejar que sigas viva para que descubras lo que hicimos». Valeria sintió que un frío helado le recorría la columna vertebral. «¿Qué hacemos, Rodrigo? Eres mi hermano». Pero la respuesta llegó como un eco vacío. Sus palabras no lograban cruzar el abismo que los separaba. En ese momento, el forastero le que ni siquiera Rodrigo conoce. «Tu madre no está muerta». El tiempo se detuvo. Cada palabra era una bomba detonando en su mente. Su madre. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había esperanza en medio de tanto horror? ¿Qué quieres decir?», susurró Valeria, sintiendo la desesperación arrastrarla hacia un abismo aún más profundo.
Un destello de luz brillante cruzó el bosque, un rayo que iluminó el horror, apareciendo justo detrás de ellos. «¡Deténganse!». Una voz resonó, pero era demasiado tarde. Valeria se giró, su corazón palpitante. El caos se desataba a su alrededor. Todo lo que pensaba que sabía era una ilusión, y de pronto la verdad parecía un laberinto sin salida. La oscuridad se acercaba. Las sombras eran más oscuras que antes. «¿Qué haré ahora?», pensó Valeria, mientras la revelación de que la vida que conocía estaba completamente fuera de alcance comenzaba a instalarse en ella. Delante de ella, el forastero luchaba por los últimos alientos, y su hermano, su propio hermano, parecía dispuesto a cruzar límites impensados en su búsqueda de venganza. Todo había cambiado, y con ello su destino también. Pero aún no conocía la verdad, y el eco de las palabras del forastero resonaba en su mente. «No te detengas, nunca». Valeria sintió que su mundo se tambaleaba. La mirada de su abuela, ahora llena de miedo, la paralizaba. Margarita había sido siempre su roca, pero en ese instante algo en su expresión le decía que ocultaba más de lo que había compartido. «Pues sabes, abuela, ¿por qué no nos dices la verdad?», le preguntó, casi suplicando. «Valeria, hay cosas que están más allá de nuestra comprensión», Margarita murmuró. Pero sus palabras se perdieron entre los gritos y el caos que llenaban el aire. Don Alfredo gritó: «Aléjate de él, Valeria. No confíes en Rodrigo». Pero su hermano la miraba con una urgencia palpable, y ella sabía que había algo más en juego. La confusión y el miedo comenzaban a mezclarse en su pecho. De pronto, escucharon un grito desgarrador que rompió el aire. Era su abuela, quien, al volverse hacia Rodrigo, parecía haber tomado una decisión. «No puedes saberlo, no puedes entrar allí». Su voz era un eco de desesperación. Valeria se sentía como un pez en el agua, atrapada entre titanes. «¿Qué es lo que no puedo saber? Dímelo». Cada segundo que pasaba, se sentía más presa de los secretos que la rodeaban. El forastero, en un intento de levantarse, murmuró: «Es la herencia, el legado de tu madre. Necesitas saber». Pero sus palabras se apagaron en un torrente de dolor. «Muere, traidor», gritó un hombre del grupo de don Alfredo, desenfundando un arma mientras avanzaba hacia el forastero, su furia desbordante. Valeria vio todo en cámara lenta, la expresión de horror en la cara del herido. «No», gritó, sintiendo un impulso feroz. Fue entonces, en el clímax del caos, que un disparo resonó en el aire. Pero esta vez no era Rodrigo quien apretó el gatillo. En una inesperada vuelta del destino, un tercer hombre, parte del grupo que había llegado con don Alfredo, disparó sin piedad. La bala impactó en el hombro de Rodrigo, quien cayó al suelo, su rostro contorsionado de dolor y sorpresa. «¡Rodrigo!», Valeria gritó corriendo hacia él, su corazón palpitando con terror. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué te dispararon?». «Valeria, escapa». Rodrigo logró articular con dificultad, sus ojos llenos de desesperación y confusión. «Todo esto no es lo que parece». Valeria miró en derredor. Las sombras se agolpaban, los hombres se movían nerviosos, y la verdad comenzaba a desvanecerse en un torbellino de miedo. «¿Qué es lo que no sabemos, Rodrigo?». Su voz era un susurro lleno de pánico. La figura que había disparado retrocedió, evidente de su error, pero el mal ya estaba hecho. Valeria se arrodilló junto a su hermano, quien intentaba controlar la hemorragia. «No hay tiempo, ellos vienen», murmulló. La asfixiante tensión llenaba el aire mientras Valeria miraba a su abuela, que ahora se encontraba en un silencio aterrador, como si estuviera atrapada en una revelación que amenazaba con derribar el mundo que conocía. «¿Qué está pasando, abuela?», preguntó Valeria, su voz temblando. «¿Está el legado de nuestra madre tan maldito?». Margarita hizo una pausa. Su mirada se hundió en el suelo, como si la tierra estuviera preparada para tragársela. «No solo se trata de tu madre, está involucrado tu padre. Y yo». Se detuvo. Algo dentro de ella temía salía la luz. «¿Qué quieres decir?».
La desesperación comenzó a crujir en su pecho. «Dímelo de una vez». Fue entonces que la figura del forastero, todavía consciente, levantó la mano con gran esfuerzo. «Valeria, tu madre no solo huyó de la verdad. Ella es parte de algo más grande, un culto, un legado de traición que ha arrastrado a tu familia durante generaciones. Son ellos quienes han intentado deshacerse de todos nosotros. La bola de nieve apenas comienza a rodar». La revelación golpeó a Valeria como un puñetazo en el estómago. Todo lo que había creído se desmoronaba. El legado, el traidor, su propio padre, su propia madre. ¿Qué se supone que haga con esto? Mientras el caos se extendía a su alrededor, sentía que, por primera vez en su vida, no tenía control. Todo se tornó oscuro cuando un destello de luz cortó la oscuridad. Una camioneta apareció repentinamente, sus faros iluminando la escena. La puerta trasera se abrió y una figura familiar se asomó. Era su antiguo vecino y amigo de la familia, Miguel. «Valeria, ven, no hay tiempo», gritó con un ardor en sus ojos. Mientras la confusión reinaba, Valeria miró a su hermano y luego a su abuela. «¿Qué hago?». Solo escuchó el retumbar de su propio corazón y el eco de una verdad que comenzaba a dar forma a su futuro. Debía decidir entre los secretos que nunca eligió y la vida que aún podía salvar. Con el resplandor de la camioneta iluminando la noche, Valeria se sintió al borde de un abismo. ¿Qué más me ocultan? ¿Qué más debo descubrir? Mientras su mente giraba, sabía que la verdad se fue convirtiendo en algo más que unas simples palabras. Pronto se convertiría en su única salida. Valeria se quedó paralizada, el horror de lo que acaba de suceder envolviéndola como una manta pesada. La figura de su hermano, ahora herido, y la mirada temerosa de su abuela la hicieron cuestionarse todo. La camioneta iluminó la escena, pero ni la luz ni la urgencia la ayudaban a aclarar su confusión. «Valeria, ven, no hay tiempo», Miguel gritó, y su voz sonaba desesperada. Ella miró a su hermano caído y sintió un nudo en la garganta. «Rodrigo, ¿te encuentras bien?». Pero él solo podía hacer un gesto débil, sus ojos nublados, llenos de dolor. «Rápido, Valeria», insistió Miguel. El tiempo parecía escabullirse entre sus dedos. «No podemos quedarnos aquí». «Miguel, espera», gritó Valeria, ignorando su instinto de salir corriendo. «Mi hermano necesita ayuda, y mi abuela está aquí. Algo no está bien». La urgencia en su voz resonaba, pero a su alrededor todo estaba descontrolado. Las figuras de don Alfredo y los otros hombres estaban en alerta, con miradas desconfianzudas. «Eso no importa ahora». Miguel la tomó del brazo, tirando de ella hacia la camioneta. «Lo que está en juego aquí es demasiado grande. Son ellos, Valeria. No puedes confiar en nadie». Sus ojos estaban llenos de un miedo que jamás había visto antes. La angustia crecía, pero en ese momento algo inesperado pasó. Una fuerte explosión sacudió el lugar. La tierra tembló bajo sus pies. Valeria miró hacia el bosque. Una columna de humo y llamas se alzaba. «¡La casa de la abuela!», gritó, comprendiendo que estaban en medio de un ataque. «Valeria, escápate», rugió un hombre del grupo de don Alfredo, y sus palabras eran una advertencia. En un instante, las lealtades se desmoronaron. «No podemos quedarnos aquí». Valeria miró a su madre y sintió una punzada de esperanza. «Rodrigo, ven», pero nadie parecía oírla. Los gritos de dolor y confusión invadían el aire. La situación era un caos absoluto. «Tenemos que irnos ya», Miguel insistió nuevamente, y el temor lo impulsaba. «El pasado nos persigue, a todos». Fue entonces cuando una figura familiar emergió de la oscuridad, un hombre enmascarado. «¡Alto!», gritó. La voz hizo eco en el aire y el caos se detuvo por un instante. Era alguien que Valeria jamás hubiera esperado ver en ese contexto. «¿Qué haces aquí, Andrés?», preguntó don Alfredo, entre sorprendido y aterrorizado. «¿No deberían estar a salvo los tuyos?». «¿A salvo? Nadie está a salvo».
Andrés miró a Valeria, y sus ojos estaban llenos de tristeza. Él está detrás de todo esto, y tú eres la clave. ¿La clave de qué? Valeria salió de su confusión por un momento, los ecos del pasado pinchando su mente. ¿Qué sabes de mí, de mi familia? Hay cosas que no. ¿Entiendes? Comenzó Andrés. Su voz era tensa, casi temblorosa. De pronto una ráfaga de disparos irrumpió en la noche, obligando a los hombres a dispersarse. Valeria sintió que el aire se le escapaba, y un tumulto de gritos y caos brotaba. Fue en ese momento, en el clímax de la confusión, que el forastero levantó la cabeza, su voz temblorosa. La verdad está en el legado, Valeria. No dejes que te atrapen. ¿Qué legado? La pregunta estalló de su boca. La confusión y el pavor la envolvían. ¿Qué legados? Tu madre y yo hemos estado atrapados en esto durante años, Andrés declaró con un dramatismo que detuvo el tiempo. Es algo que abarca generaciones. Lo que ellos quieren controlar eres tú. Un latido de rabia hirvió en ella. Eso no tiene sentido. Pero las palabras de Andrés pesaban en su mente como un bocado de veneno. Sus recuerdos comenzaron a moverse, a confluir de formas que nunca hubiera imaginado. ¡Valeria! Gritó Rodrigo, apenas incorporándose del suelo, sus ojos llenos de miedo. Tú no sabes lo que está en juego. No sabía que eran ellos. No puedes confiar en nadie. De repente, el aire se heló cuando el ruido del motor de un auto se acercó. El sonido resonante cortó el caos. Una silueta oscura emergió de la camioneta, y el corazón de Valeria se detuvo. El conductor, con un gesto preciso, desenfundó un arma. No tengo tiempo para dramas familiares, dijo, y disparó. Todo se detuvo. Valeria observó horrorizada cómo una bala se alojaba en el pecho de Rodrigo. Su hermano cayó, y su voz se apagó en un grito. Valeria, murmuró. La pena en sus ojos era una herida abierta. En ese instante, el mundo de Valeria se desmoronó por completo. El caos se convirtió en un torrente de desilusión y desesperación. La verdad era más oscura de lo que jamás soñó. Algunas cosas jamás podrían ser reparadas, mientras la noche caía de nuevo sobre Valle Perdido. La oscuridad la rodeaba, y su alma clamorosamente buscaba respuestas entre las sombras. El hombre en la camioneta, sonriente, se apagó tan rápido como había aparecido. Y en el último momento, Valeria logró recordar una voz que llamaba desde dentro de su cabeza. La verdad está más cerca de lo que crees. ¿Pero a qué precio? ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para conocerla? El hombre en la camioneta disparó. Valeria sintió que el tiempo se detuvo. La bala impactó en el pecho de Rodrigo, enviándolo al suelo. No, gritó ella, su voz desgarrándose mientras el horror tomaba el control. Corrió hacia su hermano, sus pasos rápidos y desesperados. Rodrigo, aguanta. Por favor, aguanta. Las voces a su alrededor se mezclaban con el caos. Gritos, el rugir del motor y el sonido cortante de otro disparo. Valeria sintió que todo se desmoronaba. A su lado, el forastero apenas podía moverse. Su aliento se volvía más y más superficial. La sombra del hombre. En la camioneta se alejaba, pero las miradas se volvían hacia ella. «No es momento de llorar. ¡Vámonos ya!», gritó Miguel, pero estaba atrapada en el horror. «Rodrigo, no te vayas». Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras se arrodillaba junto a él. Las manos de Rodrigo, empapadas de sangre, buscaban su contacto. «Valeria, lo siento», murmuró. El esfuerzo le costaba cada palabra. Ella no podía creerlo. «¡Ayuda!», gritó, sintiendo el nudo en su estómago. «Necesitamos ayuda». Miró a su abuela, cuyo rostro brillaba de pánico. La confusión la invadía. ¿Qué estaba sucediendo? Todo esto era un completo desastre, pero la inminente pérdida de su hermano la hacía temer por su cordura. «Rodrigo, no te vayas. Yo estoy aquí», le suplicó, mientras él luchaba contra el dolor. El caos era abrumador,
Pero el mundo se desvanecía todo gracias a una simple verdad. Ella no podía perderlo. «No hay tiempo, Valeria». Miguel insistió nuevamente, pero Valeria estaba paralizada. El rostro de Rodrigo palidecía, y de repente la atmósfera cambió. Un grito resonó desde el bosque. El forastero, con su último aliento, indicó hacia la camioneta. «¡Detrás! ¡No están solos!». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras apenas le llegaban, pero el sentido de peligro inminente se cernía sobre ellos como una nube oscura. «No, ¿quién viene?». La pregunta salía como un susurro de sus labios. Las sombras de las figuras que se acercaban se perfilaban amenazantes. Entonces vio algo que la dejó helada. Ve, entre los árboles emergieron varias personas, todas con las mismas máscaras. Una terrorífica sensación de déjà vu le invadió, como si algo de su infancia empezara a cobrar vida. «¡Corred!», gritó Miguel, y el pánico la arrastró. «¡Ahora!», volvió a mirar a Rodrigo. «Voy a buscar ayuda. Te prometo que volveré». Pero sabía que debía irse. Las figuras enmascaradas avanzaban. La adrenalina le corría por las venas mientras corría hacia la camioneta de Miguel. Sin darse cuenta, dejó atrás la escena de su infancia, ese amor que siempre había sentido por su hermano, ahora resbalándose entre sus dedos como agua. «Daniel, Rodrigo». De repente Miguel gritó: «¡Valeria, corre!». Valeria no miró atrás, aunque la angustia la atormentaba. El recordatorio de lo que estaba en juego empujó su cuerpo a moverse más rápido. Al meterse en la camioneta, encendió el motor y apretó el acelerador. Pero en el camino, la verdad, como una sombra, no la abandonó. ¿Por qué habían aparecido esas personas enmascaradas? ¿Qué relación tenían con su familia? Valeria, la voz del forastero resonaba en su mente. La verdad está más cerca de lo que crees. Mientras se alejaba, un destello hizo que su corazón saltara. Un mensaje apareció en su teléfono. «Estás en peligro. Te estoy observando. No confíes en nadie». Era un mensaje anónimo, sin firma. ¿Quién lo había enviado? ¿Y qué significaba? Los ecos de la tragedia la perseguían, y en su mente un pensamiento aterrador comenzó a tomar forma. ¿Y sí? Todos estaban involucrados, incluso quienes más amaba. La angustia le llenaba el pecho, el choque de emociones la destrozaba. El pasado, tan familiar y seguro, comenzaba a desvanecerse frente a sus ojos. Y mientras el coche aceleraba, se dio cuenta de que la verdad que tanto anhelaba podía ser más devastadora de lo que imaginaba. ¿Qué secretos más oscuros la esperaban? ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a ellos? Mientras la carretera se extendía frente a ella, su corazón latía con miedo e incertidumbre. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Mientras la camioneta aceleraba, el corazón de Valeria latía desbocado, golpeando su pecho como si buscara escapar. Tenía que lidiar con el horror de lo que había perdido. Rodrigo, su hermano caído, su voz apagada en el aire, la imagen de su madre, huyendo obsesionada por un legado de sombra. Todo una vez creyó, era ahora un eco distante. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar la paz. La carretera se estiraba ante ella como un camino al abismo, y la incertidumbre se cernía sobre su mente como un manto pesado. «¿Qué haré ahora?», murmuró entre dientes, el miedo a lo desconocido abrazándola. Pero los ecos de la voz del forastero, advirtiéndole sobre la verdad, le recordaban que no podía rendirse. La camioneta chirrió al tomar una curva, y Valeria dejó atrás el paisaje de Valle Perdido, donde su infancia había sido un juego y un refugio. Cada bache en el camino era un recordatorio de que las cosas nunca volverían a ser iguales. La luz del sol comenzaba a ceder ante la oscuridad, y con ello el frío calaba hondo. De repente su teléfono vibró, sacándola de su ensueño. Un mensaje anónimo: «Regresa a la casa de tu madre. Ahí hay respuestas». Al leer aquellas palabras, una oleada de pánico y determinación la recorrió.
Quizás allí estaba la clave para entender el pasado, el sufrimiento, el secreto que había mantenido a su familia unida en la agonía. Pero también atrás se quedaba la imagen de su hermano herido, su vida pendiendo de un hilo. Instintivamente giró la camioneta y se dirigió de nuevo hacia el pueblo. La esperanza comenzaba a resurgir. La casa de su madre. Ese rincón de su infancia que tanto había amado, la esperaba con la promesa de lo desconocido. Con cada kilómetro recorría un momento, un recuerdo perdido. Cuando llegó, las sombras se habían adueñado del lugar. La puerta crujió al abrirse y un aire denso la envolvió. Revivió visiones de su madre, su risa y su voz resonando en cada esquina. «¿Qué me guardaste, mamá?», pensó con angustia, sus manos temblando mientras escudriñaba el desván. Allí, entre cajas cubiertas de polvo, encontró un diario. Sus páginas estaban desgastadas, pero las palabras eran claras, y cada línea le revelaba una historia olvidada. Había secretos de traición, lágrimas silenciadas, y su madre, siempre en busca de la verdad, metida en un oscuro culto. Con cada revelación, su pecho se oprimía más. «¿Por qué no me contaste?». Pero el tiempo apremiaba. La llegada de la oscuridad advertía que quienes habían hecho daño a su familia no la dejarían escapar tan fácilmente. De pronto, un ruido procedente de abajo la alertó. Valeria bajó las escaleras con el corazón en la garganta, y al mirar por la ventana, vio figuras encapuchadas convergiendo hacia la casa. No había más tiempo para la duda. Con el diario bajo el brazo, comenzó a salir por la puerta de atrás. Tendría que enfrentarse a ellos, a su historia y, sobre todo, a la verdad que podía redimir o condenar. Pero era su elección. En ese momento, se sintió liberada de sus miedos. La herencia no era solo un peso, sino una posibilidad de romper el ciclo de dolor. «Esto se acaba aquí», gritó, firme, levantando el diario como un estandarte. Las sombras quedaron paralizadas ante su determinación. La revelación de su legado no sería un fardo más, se convertiría en su escudo. De entre las sombras vio el rostro de Andrés, que se acercaba, desesperado, lleno de miedo y reconocimiento. «Valeria, tienes que...». Su voz se apagó. La atmósfera estaba cargada de tensión y silencios que retumbaban. De un golpe, el conflicto llegó a su clímax. «La verdad nos liberará», pensó mientras se preparaba para enfrentar lo inevitable. Con su corazón acelerado y la decisión firme, dio el primer paso hacia adelante, hacia la luz. La noche se deshacía a sus pies y con ello un nuevo mañana se perfilaba en el horizonte. Sabía que no solo luchaba por su familia, sino por redimir el legado, por hacer que la historia de su vida empezara de nuevo. «Tienes que suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destroza ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que esta historia siga viva. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que ha dejado a todos con la piel de gallina. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esta historia. Tu apoyo es vital para seguir trayendo más relatos impactantes. Hazlo ya.